Mitsuki en Kimetsu no Yaiba Cap 1. Esto es interesante. Antes de empezar el fic, si ya se iría, sé que dije que lo iba a leer cuando llegara a los 100, pero no me resiste, así que espero que lo disfruten. Todo empezaría cuando Mitsuki se había sentado en una especie de camilla. Mitsuki tenía algunos cables alrededor de su cuerpo. Mitsuki se tocaría su cabeza con un gesto de dolor. Veo que te encuentras bien, diría Orochimaru apareciendo. Mitsuki dejaría de tocarse la cabeza. Orochimaru se acercaría más a Mitsuki. Te recuperaste gracias a esta medicina, toma un poco más, te ayudará, diría Orochimaru ofreciéndole un poco de té. Mitsuki agarraría y empezaría a beber la medicina que le dio Orochimaru. Mitsuki empezaría a toser, en consecuencia dejaría caer la taza. Parece que tendré que dejarte solo un momento, diría Orochimaru recogiendo la taza destrozada. ¿Quién soy?, diría Mitsuki desmayándose. Orochimaru se acercaría a su oficina donde estaba Shigetsu botando a un tacho la taza destrozada. Cuando despierte del todo llévalo a mis aposentos, diría Orochimaru a Shigetsu mientras empezaba a retirarse. Pasado el tiempo Mitsuki se había despertado. Oye niño, ven conmigo, diría Shigetsu que estaba parado porque estaba en la cama. ¿No lo recuerdas?, diría Shigetsu. Mitsuki empezaría a cerrar los ojos, pero Shigetsu lo atacaría con un kunai. Mitsuki agarraría el brazo de Shigetsu envolviéndolo con su brazo botando el kunai de Shigetsu, pero antes de que el kunai caiga al suelo Mitsuki los agarraría con su otro brazo yendo a atacar el cuello de Shigetsu, pero Mitsuki protegería a Shigetsu con su otro brazo apuñalándose con el kunai. Perdón, de repente, diría Mitsuki, parece que tu cuerpo si recuerda ser un ninja, diría Shigetsu curando el brazo de Mitsuki con su poder. Shigetsu se liberaría de la garé de Mitsuki y le diría un tipo, borro tus recuerdos. Perdón, solo quería estar seguro. El señor Orochimaru se habría disgustado si hubieras perdido tu talento. Orochimaru, diría Mitsuki confundido. Pasando a otra escena, si yo soy Orochimaru tu padre, diría Orochimaru volteando a ver a Mitsuki. Mi padre, diría Mitsuki, eres especial para ella, así que vamos a recuperar tus recuerdos, diría Orochimaru. Recuperar mis recuerdos, como, diría Mitsuki. Orochimaru apretaría un botón y se vería un holograma de un hombre con máscara. Este hombre tiene la habilidad de borrar recuerdos, diría Orochimaru. Se apodera de los a la gente implantando recuerdos ajenos, diría Orochimaru. Por supuesto, también puede devolver los recuerdos. Mitsuki, ese hombre te borro los recuerdos, diría Orochimaru con una mirada seria mientras parpadeaba. Mitsuki, tenemos que capturarlo para que los recuperes, diría Orochimaru. Lo llamamos Log y su habilidad de robar recuerdos, la técnica arranca recuerdos, diría Shigetsu. Iremos a buscarlo de nuevo, diría Orochimaru. Un momento, diría Mitsuki, en la anterior misión, porque entramos en contacto con ese hombre para robar toda la información que reunió. Por supuesto, diría Orochimaru, así que debíamos capturarlo vivo, diría Orochimaru, pero salió mal y nos robó información importante, diría Shigetsu. Orochimaru, si estuvimos en esa misión no podría ser posible que también modifico tus recuerdos, diría Mitsuki. Es más que eres mi padre o madre, diría Mitsuki. Puedo ser cualquiera de los dos, diría Orochimaru. Antes de ti me conocían como uno de los legendarios Sanin, no era un ninja normal y corriente, diría Orochimaru. ¿Por qué llevar a alguien tan débil como yo a esta misión?, diría Mitsuki. No te subestimes, diría Orochimaru, ya te dije antes que eres especial, eres mi hijo, diría Orochimaru abriendo su mano. Es solo que lo olvidaste, diría Orochimaru pero apretando su puño, cerrando su mano. Esto es muy importante para ambos, padre e hijo, diría Orochimaru, pero diría Mitsuki, pero le vendría un recuerdo como hijo solo, debes hacer lo que te digo, diría Orochimaru. En los recuerdos de Mitsuki solo quiero saber quién soy, diría Mitsuki. Eso se revelará si estás a mi lado, diría Orochimaru. Pasando a otra escena, se vería Mitsuki y Orochimaru enfrente de una barrera. A partir de aquí está su barrera, diría Orochimaru. ¿Y qué hacemos?, diría Mitsuki. Tú puedes romperla, por eso veniste conmigo la otra vez, diría Orochimaru. Solo tú puedes romper esta barrera, diría Orochimaru. Yo tengo ese poder, diría Mitsuki. Tan solo olvidaste que tenías un poder especial, diría Orochimaru. Te enseñaré a usarlo, diría Orochimaru. Mitsuki tocaría la barrera y la barrera empezaría a deshacerse. Ese es tu poder, bien, vamos, diría Orochimaru. Mitsuki y Orochimaru empezarían a saltar hasta llegar cara a cara con el hombre enmascarado. Así que nos descubriste, diría Orochimaru. No era necesario que vinieran, diría el hombre enmascarado. Igual pensaba ir a buscar la llave que abre eso, diría el hombre enmascarado haciendo una pose de manos Kanasebari no Jutsu. Orochimaru voltearía a ver enmascarado. Esta vez recuperaré esto junto con los recuerdos del chico, diría Orochimaru sacando la espada que llevaba el hombre enmascarado. También sacaría su espada y diría, parece que no te afectó la técnica de parálisis temporal. Los dos se lanzarían, qué rápidos, diría Mitsuki. Los dos chocarían sus espadas y luego saltarían atrás. Orochimaru convertirá su brazo en una serpiente, enrollando al hombre enmascarado, mordiendo su hombro. Buena armadura, mis colmillos no pueden atravesarla, diría Orochimaru. La reforzate, diría Orochimaru. Tus colmillos son lo único peligroso, diría el hombre enmascarado haciendo una
una pose de manos Ninpo Yorohiro y una masa oscura empezaría a salir del hombre enmascarado, empezando a cubrir a Orochimaru. La última vez escapaste fácilmente, esta vez no podrás. Mitsuki, tú tienes el poder del Zenin ahora, dirá Orochimaru mientras todo su cuerpo era cubierto por esa masa negra. El hombre enmascarado dirigirá su mirada a Mitsuki. Ya veo el del que debo defenderme realmente, diría el hombre enmascarado. Aquí le diré Log porque hombre enmascarado es muy largo. Log empezaría a caminar hacia Mitsuki mientras decía la última vez termine quemadado. Mitsuki se caería al suelo poniendo sus brazos como soporte. Mi cuerpo, diría Mitsuki. De parálisis olvidaste tu propio poder, diría Log levantando su espada para matar a Mitsuki. Sin ese poder no eres más que un mocoso, diría Log. Mitsuki se asustaría. Log bajaría su espada para atacar a Mitsuki, pero el ataque de Log se detendría a 2 centímetros de Mitsuki. Una serpiente saldría de un orificio de la armadura de Log. Te fijaste demasiado en la serpiente grande, dirá Orochimaru liberándose, pero basta con el veneno de una serpiente pequeña que entre en las juntas de tu armadura, diría Orochimaru. La serpiente caería al suelo. Mitsuki miraría a la serpiente que se cayó. Orochimaru guardaría su espada y diría por el efecto del veneno no podrás moverte o hablar por un tiempo. Mitsuki, vigílalo, ya deberías poder moverte. Orochimaru se empezaría a ir a una especie de cueva. ¿Qué vas a hacer?, diría Mitsuki levantándose del suelo. Tengo que buscar una cosa, la encontraré enseguida. No te acerques a él para nada, diría Orochimaru deteniéndose para ver a Mitsuki. Orochimaru quitaría su mirada de Mitsuki y seguiría caminando. Mitsuki dirigiría su mirada a Log. Log empezaría a asfixiarse por el veneno de Orochimaru. Mitsuki estaría a punto de sacar su espada que llevaba en veneno muy fuerte. No te preocupes, solo puedo hablar. El antídoto que prepare solo alcanza para esto, diría Log, pero me voy a asfixiar. Acércate, quítame la máscara, diría Log. ¿Quieres engañarme?, diría Mitsuki dejando de tocar su espada. No, si me quitas la máscara verás que es al revés, diría Log. Te diré algo, el único que te está engañando es Orochimaru, diría Log. Mitsuki se sorprendería un poco. Después de todo, Orochimaru, no te revelo la verdad, ¿cierto? Conmigo pasó igual. ¿Sabes quién eres en realidad?, diría Log. Soy el hijo de Orochimaru, diría Mitsuki confiado en sus palabras. Eso, diría Mitsuki un poco inseguro. Antes te borré los recuerdos superfluos, diría Log, pero parece que esta vez lo uso en mi contra, dirá Log. Vamos, acércate, quítame la máscara, diría Log. Mitsuki estiraría su brazo y con su mano procedería a retirar la máscara de Log. Mitsuki quedaría impactado y confundido al ver otro igual a él pero en versión adulto. Yo también soy Mitsuki, el anterior a ti, diría Log. ¿Qué significa esto?, diría Mitsuki volviendo su brazo a la normalidad. Somos humanos artificiales creados por Orochimaru, recipientes creados solo por sus deseos. Recipiente antes se decía signo del zodíaco, por eso nos llamamos Mitsuki, dirá Log explicando humanos artificiales, diría Mitsuki muy confundido. Lo que busco es el embrión del que venimos, el que cultivo para fabricarnos, diría Log cerrando los ojos. Por eso pudiste deshacer la barrera y entrar aquí. Se lo robe a Orochimaru para castigarlo, o eso pretendía, pero para abrir el recipiente donde está el embrión necesito la llave que lleva Orochimaru. Castigarlo porque, diría Mitsuki, unos seres creados artificialmente no son humanos, diría Log, son caprichos fabricados por el ego, diría Log abriendo los ojos. Una anormalidad producto de imitar a los dioses, diría Log, un producto de sus deseos, la proyección de su egoísmo. Fui creado como hijo de Orochimaru y con mi talento pude escapar de él, así que busco un reemplazo, diría Log. Orochimaru fabricará más como tú y yo según sus caprichos, ninguno de los dos debería existir, diría Log. Log abriría sus ojos. Volveré a ser lo que fui, diría Log, pero antes de eso Log voltearía su mirada a Orochimaru que estaba saliendo de la cueva. Acabaré contigo, Orochimaru, diría Log. Orochimaru se detendría. No importa cómo fueron creados, no son distintos de los demás. Con todo mi corazón, diría Orochimaru, en ti se oculta un poder superior al mío, diría Orochimaru mirando a Mitsuki. ¿Sabes cuánto tiempo espero un ser así?, diría Orochimaru. Es malo que un ninja como yo quiera un hijo. Si hay algo que deba perdonarle a todos es actuar por amor, diría Orochimaru mirando a Log. Así quieres excusar tus delirios de grandeza, crees que puedes controlarlo todo, dirá Log. No pretendo imitar a los dioses, solo estoy usando lo que los dioses nos dieron, diría Orochimaru. Mitsuki, diría Log. Mitsuki, quizá no lo entiendas porque eres joven, pero esto está mal, diría Log. Detén a Orochimaru, diría Log. Tu yo adulto te dice que llegó en un momento, dirá Log gritando. Mitsuki solo quiere engañarte porque eres un niño, diría Orochimaru. Recuperaré el embrión y la llave, diría Orochimaru. Ven conmigo, Mitsuki, diría Orochimaru. Te crearé más hermanos, diría Orochimaru. Mitsuki, diría Log. Mitsuki, ven, diría Orochimaru. Mitsuki, dirá Log gritando. Ven, diría Orochimaru. Mitsuki cerraría sus ojos con frustración y rompería la máscara que tenía el pie de Mitsuki. Haría una grieta hundiendo su pie en el suelo y luego el otro, el cuerpo de color verde agua en forma de serpiente de su cabeza. Saldría un cuerno a un niño como yo. Cualquiera de los dos es lo mismo. Ustedes no pueden decirme nada. Tomaré mi propia decisión.
si son, diría Mitsuki, corriendo a una gran velocidad quitándole un rollo y una llave a Orochimaru. Orochimaru vería sus manos vacías y voltearía a ver a Mitsuki. Mitsuki saltaría y atravesaría la barrera. Al fin logro el modo ermitaño, diría Orochimaru. Si, diría Log, prendiendo un encendedor que pusiste en el pergamino, diría Orochimaru. Digamos que una foto del sol, diría Log. Del sol, dirá Orochimaru confundido. A la sexta, por fin, salió bien, diría Log. Buscará su propia respuesta en lugar de seguir nuestras elecciones, diría Log. De verdad, saldrá bien, diría Orochimaru. Espero que no haya una séptima vez. No quiero volver a usar la droga del olvido, diría Orochimaru. Un humano artificial que sigue su propio camino. Ese chico puede iluminar la oscuridad, dirá Log. Creo que ninguno podrá ser una luz. Al fin y al cabo, son mis hijos, diría Orochimaru. ¿No es esto lo que querías cuando organizaste esto?, diría Log. Orochimaru solo daría una pequeña risa. Bueno, puede que ese chico nunca no sol que lo ilumine. Podría señor la luna que ilumine la oscuridad, diría Log. En vez de un recipiente de la oscuridad, la luna de la noche, diría Orochimaru. Sacando una taza destrozada, no se puede meter nada en un recipiente roto, diría Log, mirando la taza destrozada que Orochimaru sacó. Pero la luna rota de la noche algún día será, diría Log. Si mi verdadero nombre es Mitsuki, dirá Mitsuki. Un portal se abriría en los pies de Mitsuki. Mitsuki saltaría pero el portal lo seguiría. Mitsuki saltaría atrás pero el portal lo seguía. Mitsuki saltaría al aire pero el portal se abriría atrás de la espalda de Mitsuki y absorbería al peli celeste. Mitsuki al entrar a el portal diría no puedo dejar que me absorbiría Mitsuki viendo que el portal se cerraba. No, diría Mitsuki, ¿por qué me pasó esto?, dirá Mitsuki. ¿A dónde iré ahora?, diría Mitsuki. Un portal se abriría a los pies de Mitsuki y Mitsuki caería en un árbol, pero para no chocar con el árbol, estiraría sus brazos. El portal se cerraría siendo visto por Mitsuki. ¿Qué clase de jutsu fue eso?, diría a Mitsuki. Y eso canasta en la espalda debería seguirlo, diría Mitsuki. Mitsuki volvería sus brazos a la normalidad y seguiría al chico. Al ver que el chico corría desesperadamente, Mitsuki empezó a seguirlo de árbol en árbol dando saltos grandes. Me pregunto dónde estaré, diría Mitsuki en su mente ahora que me doy cuenta mi traje es diferente al que tenía, diría Mitsuki. Mientras seguía dando saltos, Mitsuki se detendría y vería que el chico había soltado la canasta que llevaba Nezuko. Dirá el chico, ¿qué pasó? ¿Están bien? ¿Qué ocurrió? El chico entraría a su casa y vería a su demás familia muerta. Mitsuki saltaría hacia el suelo. ¿Tú quién eres?, diría el chico asustado. Vaya, llevas aretes, me recuerdas mucho a mi padre, diría Mitsuki sonriendo. No sonrías ante la pérdida de alguien, diría el chico. Perdón, no soy bueno congeniando con la gente, tal vez si te ayudo podré saber más de ti, dirá Mitsuki acercándose al cuerpo de Nezuko cargándola en su espalda. Espera, ¿a dónde te la llevas?, diría Tanjiro. Solo quiero ayudarte, además yo no soy alguien que conoce su camino, diría Mitsuki. Oye, no sé tu nombre, ¿quién eres?, diría el chico. Te lo diría en su momento como la nieve, diría el chico en su mente. Mitsuki empezaba a correr. Oye, espera, dirá el chico mientras seguía a Mitsuki. ¿Por qué pasó? Esto fue un oso no invierno, diría el chico mientras seguía a Mitsuki. El frío no le afecta a los pulmones, diría Tanjiro al ver que Mitsuki no se cansaba. No puedo respirar, me duele los pulmones al respirar aire helado, diría el chico en su mente. Sigue adelante, mueve las piernas, diría el chico en su mente. Dime, ¿hay ciudades por aquí?, diría Mitsuki. Si ya no falto poco, diría el chico agitado mientras seguía corriendo. Por favor Nezuko, no mueras, diría el chico agitado. ¿Con qué así se llama?, diría Mitsuki en su mente. Dime, ¿ella es tu hermana?, no, diría Mitsuki. Si ella es mi hermana, diría el chico agitado por el frío. No te preocupes Nezuko, te ayudaremos, diría el chico. Nezuko empezaba a despertarse y empezaba a gritar. Vaya, despertó, diría el chico aliviado pero aún agitado. Aléjate, esto es malo, diría Mitsuki, pero el chico no le haría caso y se acercaría a su hermana. Nezuko los botaría mientras caían. Mitsuki estiró sus brazos para ponerse a salvo en normalidad. ¿Qué pasó? Él estiró sus brazos. Creo que estoy empezando a alucinar, diría el chico que había caído en la nieve. El chico se levantaría y vería a su hermana enfrente de él. Nezuko, ¿estás bien? No camines, te llevaremos a la ciudad, diría el chico. Mitsuki aparecería detrás de Nezuko y pesaría ahorcarla por atrás. ¿Qué haces? Detente, diría el chico. Perdón, diría Mitsuki, deje que hable con ella. Nezuko, ¿estás bien?, dirá el chico, pero Nezuko se lanzaría contra el chico. El chico usaría un hacha para protegerse. Es un demonio, diría el chico en su mente. Acabado de recordar lo que dijo Saburo, diría el chico en su mente. Nezuko es un demonio, devora hombres, diría el chico en su mente. No, Nezuko es humana desde que nació, diría el chico en su mente. Aunque no vuelo como la Nezuko de siempre, diría el chico
chico en su mente, pero eso no lo hizo ella, diría el chico en su mente. Parecía estar protegiendo a Rokuta y no tenía sangre en la boca o manos, diría el chico en su mente. Además había otro allí, diría el chico en su mente. Se hizo más grande, diría el chico. Impresionante, diría Mitsuki. Saltando a un árbol es más fuerte al parecer, diría Mitsuki. Él no podrá resistir arte ninja clon de serpiente, diría Mitsuki. Sacando serpientes de sus magas, ¿eso qué es?, dirá el chico viendo que 3 serpientes salvaban a el chico y cada brazo y uno en una pierna. Pero qué serpiente son blancas, diría el chico sorprendido. ¿Quién es el causante? Fue aquel chico. Él estiró sus brazos. Entonces yo no vi una ilusión, diría el chico en su mente. Una serpiente se metería en la boca de Nezuko. Mituki solo haría una pequeña sonrisa dejando a Nezuko. Un chico pelinegro atacaría a Nezuko, pero el chico protegería a su hermana Poke la Protes, dirá el chico con una voz seria. Es mi hermana menor, diría el chico. Nezuko empezaba a descontrolarse, pero el chico hacía lo posible por calmar a su hermana. Eso es tu hermana, diría el pelinegro inexpresivo, yendo a atacar, pero sería detenido por un golpe en el estómago. El chico empezaba a escupir sangre. ¿Que quién me golpeó? Pero como diría el chico en su mente, vaya que eres interesante, diría Mitsuki. ¿Tú quién eres?, diría el chico pelinegro. Soy Mitsuki, diría el peli celeste. ¿Con que así se llama?, diría el chico en su mente. ¿Que tenía a su hermana? ¿Por qué la proteges?, diría el pelinegro, que aún tenía el puño de Mitsuki en su estómago. Mitsuki quitaría su puño y le daría una pata al pelinegro, pero el peligro usaría su espada para atacar a Mitsuki, pero Mitsuki sacaría un kunai de su porta armas y se protegería con el arma que había sacado. Dime qué eres tú, diría el pelinegro. Por tu apariencia diría que eres un demonio, diría él, diría Mitsuki dando una pequeña sonrisa. ¿Qué dijo? Humano artificial, diría el pelicastaño en su mente. Un momento, fabricar humanos no sería jugar a ser dioses, diría el pelicastaño en su mente. Mi trabajo es asesinar demonios, soy un cazador de demonios, diría el pelinegro. Debo cortarle la cabeza, diría el pelinegro. No me importa, diría Mitsuki saltando hacia atrás. Dime, eres un ser artificial, ¿verdad? Dime, tus habilidades son implantadas, diría el pelinegro. No, las habilidades que tengo tuve que aprenderlas, lo único implantado son mi estiramiento de brazos, diría Mitsuki. Eres un cazador de demonios, entonces explícame cómo es que Nezuko es un demonio, diría Mitsuki. Ella no es un demonio, ella no le haría daño a nadie, diría el pelicastaño. Se convirtió en una demonio porque le entró sangre de demonio en sus heridas, así se multiplican los demonios devorahombres, diría el pelinegro inexpresivo. Nezuko jamás devoraría a un humano, diría el pelicastaño levantándose. No puedo creerlo, estuvo a punto de devorarte. Si no fueran por esas serpientes blancas hubieras muerto, pero me sorprende porque una se metió en la boca a tu hermana. Ese fui yo, tú fuiste, diría el pelicastaño, porque diría volverías un buen cazador de demonios, diría el chico inexpresivo. Yo la cuidaré, diría el chico. Mitsuki a una gran velocidad aparecería detrás del chico pelicastaño y hundiría la cabeza de Nezuko en la nieve. Será mejor que no te alteres porque no sabes bien de lo que soy capaz, dirá Mitsuki. Lo ves, hasta él lo comprende, diría el pelinegro. La cuidaré, diría el pelicastaño. Haré que vuela a ser humana, diría el pelicastaño. Eso es imposible, un demonio no puede convertirse en humano, diría el pelinegro. Encontraré una forma, diría el pelicastaño. Tú me ayudaste con mi familia, estaba muerta. Toda esa ayuda eran mentiras, diría el chico pelicastaño. Llorando Mitsuki guardaría sus kunai ante lo dicho. Dime, diría el pelicastaño gritando. Arte ninja relámpago de serpiente, diría Mitsuki empezando a electrocutar a Nezuko. Detente, diría el pelicastaño. No me quites a mi última familia, diría el pelicastaño. Entiende, tu hermana no tiene salvación, diría el pelinegro. Eso es, no pelees, solo ríndete, diría Mitsuki mientras seguía electrocutando a Nezuko. Toda esa amabilidad era mentiría, dirá el pelicastaño en su mente. La amabilidad puede estar disfrazado de malicia, diría Mitsuki mientras dejaba de Mitsuki. Mitsuki la tocaría del brazo y lo lanzaría hacia el peligro. El pelinegro la atraparía. ¿Por qué?, diría el pelicastaño. Es un si fueras mi aliado, diría que lo planeé, pero creo que fue por suerte la serpiente que se metió en la boca de tu hermana. Yo la invoqué, diría Mitsuki. A esto es una estupidez, diría el pelicastaño corriendo entre los árboles lanzando algunas piedras las cuales el pelinegro esquivaba. Él no se rinde, pero su hermana no tiene salvación, diría Mitsuki en su mente. El pelicastaño aparecería enfrente del pelinegro. Un ataque impulsado por sus emociones, diría el pelinegro. Qué estúpido, dirá el pelinegro golpeando con su mango de su espada al pelicastaño dejándolo inconsciente un momento. Y el hacha, diría Mitsuki. Mitsuki miraría al cielo y vería que el hacha que llevaba el pelicastaño no logró impactar contra el pelinegro. Vaya chico, qué gran talento, diría Mitsuki. Nezuko al ver a su hermano inconsciente le daría una patada al pelinegro haciéndolo retroceder. No te preocupes, el muchacho estará bien, diría Mitsuki mientras veía que Nezuko se acercaba a su hermano y se ponía a su delante para protegerlo. Estoy seguro que ella no, sabiendo que está en desventaja, diría Mitsuki.
Los demonios son capaces de veros a su propia familia, esa es su naturaleza, diría el pelicastaño. Nezuko iría a atacar al peli negro, pero Mitsuki agarraría la cabeza de Nezuko y la hundiría en la nieve. Vaya, me inte atacar porque pensó que lo que había hecho era una traición, diría Mitsuki en su mente. Qué interesantes son las personas de este mundo, diría Mitsuki en su mente. Mitsuki saltaría hacia atrás, Nezuko saltaría hacia un árbol. ¿Qué dónde está? Diría Mitsuki. Ahí, diría Mitsuki, viendo a Nezuko arriba de un árbol. Ahí está, diría Mitsuki, viendo que Nezuko saltaba hacia él. Tal vez ellos sean distintos, diría el peli negro, ayudando a Mitsuki dejando inconsciente a Nezuko. Ella estará bien al parecer, diría Mitsuki en su mente. Luego Tanjiro se despertaría y vería a su hermana a su lado. Despertaste, diría Mitsuki viendo al peli castaño. Ve a ver a un viejo llamado Sanohiro Kodaji en el pie del monte Sagire. Dile que te envíe Hiyo Tomioka. Por el momento está bien porque no da el sol, diría el peli negro, ahora conocido como Tomioka. Por el momento está bien si no cae el sol, diría Tomioka. No la expongas a la luz a tiempo, seguramente tu familia no habría muerto, diría Mitsuki. ¿Cuál es tu nombre? Diría Mitsuki mientras levantaba su brazo. Tanjiro Kamado, diría el peli castaño asustado. Ven Tanjiro, si es que hay una cura para tu hermana, te ayudaré, seguro los demonios sabrán cómo curarla, diría Mitsuki, que solo levantó su brazo para ayudar a Tanjiro. Creo que tienes razón, la amabilidad puede estar disfrazado de malicia, diría Tanjiro, cogiendo la mano de Mitsuki para levantarse. Luego todo pasaría como en el anime. Fin del capítulo 1. Díganme qué tal les pareció.